Seguimos, amigos, en esta cobertura extraordinaria de RPP Noticias con motivo de nuestras fiestas patrias. Hay distintas reacciones con relación al mensaje presidencial. Vamos a seguir analizando los puntos que ha tocado hoy el presidente Pedro Castillo. Nos acompaña Carla Gaviño, docente del área de gestión pública de la Universidad del Pacífico. Carla, bienvenida a RPP. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Cuál es su primera impresión frente al mensaje presidencial? Para algunos ha sido decepcionante, otros esperaban las sorpresas de las que tanto habló el presidente Castillo en las últimas semanas, pero al final, ¿hubo o no hubo sorpresas? Yo creo que no hubo, más bien la sorpresa era esperar algo adicional, ¿no? Me parece que ha sido un mensaje que más bien refleja un poco lo que se ha estado realizando a nivel de gestión pública, con importantes espacios de mejora, para poder pensar en algunas cosas adicionales que han estado ausentes en el mensaje. Por ejemplo, en todo lo que es infraestructura pública no ha estado presente el tema del Plan Nacional de Infraestructura, ¿verdad? Que contiene los principales proyectos que el país ha priorizado para sacar adelante, donde también están identificados una serie de proyectos que requieren pues una importante articulación entre las distintas instituciones, niveles de gobierno para poder ser destrabados. Llama la atención que, por ejemplo, no se haya hecho mención a ello, ¿no? Sobre todo cuando el Ministerio de Economía viene anunciando que lo está actualizando. Claro. Entonces ahí pareciera que un poco lo que se está realizando a nivel sectorial no ha sido recogido pues en un mensaje tan importante como es el 28 de julio sobre un tema tan relevante como es la infraestructura pública, ¿no? Algunos peruanos, especialmente en redes sociales, están comentando que al escuchar al presidente Castillo tenían la impresión de que estaba hablando de Suiza o de un país, no sé, mucho más desarrollado que el Perú. ¿No tiene esa impresión también de que el presidente a veces como que no está enfocado en la realidad que atraviesa nuestro país? Estamos en una crisis política, también hay repercusiones en el ámbito económico. Esto es algo innegable. Sí, definitivamente se han dado cifras que tienen que costejarse también con lo que está señalando el Banco Central de Reserva, por ejemplo, que tienen ahí una cierta parcialidad en la temporalidad de cuando se corresponden esas cifras, como bien se comentó en la entrevista anterior. Pero sí creo que quizá el mensaje estaba enfocado en algunos aspectos de promesa o expectativa futura, más en logros concretos que se hayan realizado, más allá del tema de algunas obras en electrificación rural y de algún tema en avances, por ejemplo, en algunos proyectos de hospitales que se están haciendo por G2Gs, que ya vienen de gestiones previas, por ejemplo, ¿no? O la continuidad de Majes Iguas y Chavimochi, que tienen muchos años esperando y que ojalá que ahora ya se puedan reactivar, claro, ¿no? Pero más allá de ello, yo creo que sí hay un fuerte espacio para hablar pues de la importancia de focalizar una política pública que como país nos ayude a cubrir los servicios básicos de la población, aspecto que quizá no está tan priorizado porque probablemente no se tenga tan presente. Entonces yo creo que en el momento que uno diagnostica con claridad cuáles son las necesidades básicas de la población y que para ello necesito implementar políticas públicas y que para ello necesito contar con los mejores cuadros para que puedan empujar esas políticas públicas, pues recién vamos a poder estar hablando de una repercusión positiva para el pueblo, ¿no? Para la ciudadanía. Muchos ciudadanos también, claro, opositores al gobierno de Castillo, obviamente esperaban un anuncio sobre su probable renuncia, sobre un adelanto de elecciones de repente para 2023. Sin embargo, en parte de su discurso el mandatario se proyecta incluso hasta el 2026. Lo menciona durante su presentación. Eso quiere decir, uno podría entender en pocas palabras que Pedro Castillo no tiene, al menos en este momento, ni la menor intención de dar un paso al costado, a pesar de lo que puedan haberle dicho incluso algunos personajes cercanos o alguien de su entorno. Sí, no da la impresión de que estemos hablando de un gobierno que piensa dar un paso al costado. Más bien, todo su mensaje ha estado dirigido a transferencias de recursos, a cosas que a futuro va a realizar, a adjudicaciones que quiere realizar, obras que quiere financiar. Entonces sí se está pensando, al menos desde el punto de vista del discurso, en una continuidad en su accionar, en terminar, ¿no?, sus 5 años. Sí. En pocas palabras. Claro. Ahora, ¿cuánto puede esta situación impactar en el ámbito político, ¿no? Y en el Congreso, bueno, se vuelve a hablar de una vacancia, en todo caso de una inhabilitación. Muchos parlamentarios han salido descontentos con el mensaje presidencial. Entonces, ¿cuánto puede impactar lo que ha dicho hoy Castillo en la reacción de esta nueva mesa directiva, por ejemplo, del Congreso de la República?
Podría haber un impacto político, claro que sí. Y eso yo creo que es importante que se trate con cierta delicadeza, porque finalmente, si lo que queremos todos es que se trabaje por el desarrollo del país, los distintos poderes del Estado tienen que trabajar articuladamente. Entonces, quizá ya es momento de dejar un poco de lado las rivalidades políticas, las posiciones partidarias, quizás, otro tipo de intereses distintos a trabajar por el bien de la ciudadanía. Pero, Carla, el mismo presidente Castillo, digamos, en términos bastante fáciles de entender, entró con la pierna en alto, ¿no? Porque al inicio de su mensaje presidencial comenzó a criticar a los grupos de oposición que, según él, no permiten que siga gobernando, descontentos con el resultado de las elecciones. Más adelante le echó la culpa también de muchas cosas a los medios de comunicación. Entonces, con este discurso, ¿realmente podemos llegar a una situación de consenso en el país? Un poco complicado y quizá ahí hay una fuerte labor que tienen que realizar los asesores, ¿no? Para poder explicar que las políticas públicas y en general lo que necesita el país es sinergia, es articulación. Articulación tanto con el sector, con las otras entidades públicas, con los organismos constitucionalmente autónomos, como la Contraloría, trabajar en conjunto, ¿verdad? Así como también tener puentes de confianza al sector privado. Si yo soy parte del sector privado que estoy pensando en participar o no de grandes proyectos de infraestructura que pueden tener una larga data en vida de duración y veo un escenario complicado políticamente, veo constantes cambios de funcionarios que no necesariamente le dan la continuidad que se requiere a los compromisos, ¿verdad? Claro. A las decisiones, difícilmente voy a sentirme con toda la certeza para poderme acercar. Entonces quizás es un momento de cortar con ello y pensar en qué es lo que realmente necesita el país. Necesita que la inversión pública empuje al desarrollo de la inversión privada para lograr el crecimiento y salir de la crisis en la que estamos. ¿Cómo podemos hacer ello? Trabajando en conjunto, como un bloque, como Estado. Trabajo articulado. Articuladamente, con las diferencias internas que puedan haber, pero con un norte común. Y acercándonos naturalmente pues, al sector privado para generar la confianza suficiente para lograr grandes proyectos de inversión y de infraestructura. Y cómo no, abriendo puentes y escuchando también ser receptivos con las ideas de la academia. En menos de un año de gestión del presidente Pedro Castillo hemos tenido 59 ministros, una cifra impresionante realmente. Sin embargo, el mandatario continúa victimizándose. Un discurso de victimización que, por cierto, lo utiliza también el jefe del gabinete, Aníbal Torres. ¿Le está dando resultado todavía? ¿Hay un bolsón de ciudadanos que creen las palabras del presidente Castillo todavía en este momento? Bueno, creo que ahí están un poco las encuestas que se hacen sobre la popularidad, ¿no? Y la aceptación que puede tener la ciudadanía, que hablan por ello. Pero yo creo que cada vez esta rotación constante, ¿no? De funcionarios de alta dirección que acarrea la tecnocracia, que solía quedarse pues dándole continuidad a las políticas independientemente del vaivén político, ¿no? Yo creo que ello ya se está sintiendo desde cosas tan simples como tramitar un pasaporte hasta poder, por ejemplo, comprar la urea que se necesita. Entonces ya hay una serie de procesos que se están viendo afectados y se están viendo afectados porque no hay continuidad desde la alta dirección hasta la tecnocracia que continúa con el flujo natural de los procesos. Entonces, la ciudadanía está viendo los servicios que le debe dar el Estado, los está viendo afectados. Y eso a la larga genera un descontento. Y cuando hay un descontento, lo que se produce lamentablemente es que más allá de la figura particular del mandatario, del ministro, del líder puntual, la institucionalidad pública se ve afectada. Y ese es un gran problema, ¿no? Así es. Porque tiene que ver también con la confianza de la ciudadanía. Para finalizar, Carla, a pesar de todo, bueno, se inicia un nuevo año de gobierno, también un nuevo año en el Congreso de la República, de legislatura, con nueva mesa directiva. Hay una sesión en el Pleno ya convocada para este sábado 30 a las 10:30 de la mañana. ¿Qué podemos esperar los peruanos de este nuevo año en el ámbito político? Porque el que está culminando con este 28 de julio ha sido un año cargado de continuos enfrentamientos, una crisis política que, según algunos especialistas, se ha vuelto crónica ya. Bueno, quisiera pensar que podemos esperar que de alguna manera se aprenda de la lección y siquiera más bien trabajar en conjunto, pero lamentablemente no parece que hacia ese norte vayamos a girar. Da la impresión de que podría haber una suerte de continuidad y ojalá que no dure mucho tiempo esa continuidad en la actitud, en la distancia que hay entre los poderes del Estado, porque realmente la ciudadanía lo que necesita es trabajo conjunto. Carla, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en RPP. Muchas gracias. Y felices fiestas también, a pesar de todo.
Felices fiestas. Muy bien, Carla Gaviño, profesora docente de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, en esta cobertura extraordinaria de RPP con motivo de nuestras fiestas patrias. Retornamos con más.